¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Nos quedan apenas 4 sábados para que llegue el día de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Y todavía hay muchas personas indecisas, muchísimas personas indecisas que no tienen muy claro a quién van a votar, sea un partido o a otro, incluso a una tendencia o a otra, porque, como saben, también fluctúa entre las derechas y las izquierdas, y hay personas que a veces van llevando el voto de un lado para otro, depende de las sensaciones que le den al final. ¿En qué nos fijamos? Analizamos la gestión municipal, por ejemplo, si hablamos de las municipales, que se ha hecho en Alicante para decidir nuestro voto. Nos dejamos llevar por las sensaciones, por las fotos de campaña, por los eslogans. ¿Cuál es el criterio que utilizamos? Y para votar a nuestro próximo presidente de la Generalitat Valenciana, ¿qué criterio utilizaremos? Las visitas que han hecho a Alicante, las promesas que se han cumplido, las que no se han cumplido, o las que ahora el que quiere entrar al cargo está haciendo también por toda la Comunidad Valenciana, o los que quieren ostentar el gobierno de la comunidad autonómica están haciendo estos días. Es decir, ¿en qué nos fijamos? Vamos a intentar analizarlo también en este programa. Vamos a hablar de política, también de gestión, y vamos a comentar algunos de los asuntos que están ahora mismo en las portadas de los medios de comunicación. Lo haremos en los próximos minutos aquí, en Alicante Actualidad. Bienvenidos, comenzamos. Y para hablar de estos asuntos, les paso a presentar ya la mesa que tenemos preparada el día de hoy. Jorge Brugos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú, Andrés? ¿Qué tal? Muy bien, con la pluma afilada, Jorge. ¿De qué nos hablas esta semana en Alicante Plaza? Pues hablo de unos rumores que hay pues, por parte de gente del Partido Popular, pues que el PSOE está detrás de algunas candidaturas de Ciudadanos en algunos municipios, pues a cambio de que si no consiguen escaño, cosa que es previsible, pues les van a dar un cargo en el Partido Socialista. Son simplemente rumores, pero creo que el lector tenía que saberlo. Rumores, pero que has puesto ahí bien el dardo en la diana, ¿no? ¿Pescará el Partido Socialista en Ciudadanos, tan crítico con los que se han fugado del partido en estas últimas semanas o meses? Bueno, en el artículo en sí, pues cito pues un artículo de Borja Negrete, periodista de Voz Populi, en el que dice pues que ya hay diputados de Ciudadanos a nivel nacional que se van a ir al Partido Socialista seguramente. Es decir, que es una pequeña pista, ¿no?, de ese rumor. Has puesto en la foto a Chimo Puig y a Mabel Peris. Sí. La he escogido yo, las escojo yo con la pluma afilada también. Así que... Bueno, algo hay entre ellos, ¿no? Por lo menos se llevan bien. Sí. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Al otro lado de la mesa está Diego Ferrandiz. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches otra vez. Oye, si nos lo hemos preguntado en más de un programa, pero ¿tú qué crees que tiene en cuenta la gente cuando empieza a plantearse el voto? Aquellos que no tienen carné, que no están afiliados a los partidos y que no tienen un voto decidido, ¿qué ponen en la balanza? Os estaba escuchando antes y de todas maneras me he quedado con lo de fluctuar. ¿Qué fluctúa? ¿Un 10%? O sea, la gente que va a votar al PP, la gente que va a votar al PSOE, los que van a votar... ¿No hay ya unos bloques, unos porcentajes que lo tienen muy claro, aunque caiga una bomba? ¿Cuál es la fluctuación? Pero, claro, lo que pasa es que la fluctuación, el 10 o el 15% te puede dar, ganar o perder. Hay estadistas que dicen que los indecisos hacen ganar o perder elecciones. Sí, quiero decir que el que es... Y no debería ser así, porque la grandeza de la democracia es poder elegir. Pero que quiero decir que hay gente que es socialista y le das una paliza y sigue, y el otro es del PP y es del PP. Bueno, ese 10, ese 15... Yo llevo tiempo diciendo, es verdad que no es muy original, pero llevo diciendo que la política hace tiempo que se ha futbolizado. Sí. Con esto de los escudos de los equipos. Sí. Gracias, Diego, por haber venido. Está aquí también David Lozano. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Oye, que tú a todo esto has publicado que hay un bombazo que Tezanos oculta en el CIS. Sí, bueno, es un dato del CIS que no se hizo público con la nota de prensa habitual y es el voto joven que cae
en una mayoría aplastante hacia Vox. No solo el voto joven, sino los nuevos votantes. Con un porcentaje, yo creo que cercano al 45% de esos nuevos votantes votarían a Vox. Pues Vox no era un partido carca y los jóvenes votaban a Podemos. Las cosas están cambiando. Esa es la cuestión. Yo creo que las cosas están cambiando y además como está muy polarizado ya todo, pues yo creo que Vox tiene un discurso inteligente para llevarse un poco el voto fácil de los jóvenes. Y a este otro lado está Enrique Voland, que es el delegado de La Vanguardia en Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Y con la experiencia que tú tienes en toda tu trayectoria periodística, en tantas elecciones que has cubierto también, y ahora que lo estás viendo también desde la cabecera de La Vanguardia, ¿tú qué crees que ponen en la balanza los votantes? Bueno, respecto a lo que habéis dicho antes, es evidente que hay una base sólida en los partidos, pero bueno, que yo creo que eso cambió bastante a raíz de las elecciones de 2015, cuando bueno, el bipartidismo parecía haber muerto y ahora trata de resucitar. Lo que sí es cierto, y lo sabemos en Alicante perfectamente, es que un trasvase pequeño de votos te da un concejal o te lo quita, y te da la alcaldía o te la quita. Pasa lo mismo en la Diputación Provincial, donde un pequeño movimiento. Con lo cual, yo lo que sí detecto en los partidos, que son los que viven pendiente de esto, es una incertidumbre aún mayor de lo habitual. Si normalmente tienen dudas, en este caso las tienen más acrecentadas. Y por eso los movimientos que ocurran de aquí al día de las elecciones quizá van a ser más importantes que en otras ocasiones, ¿no? Estamos todos pendientes de si Yolanda Díaz viene a quien apoya, a quien pide, a qué acto va, a qué acto no va. Estamos pendientes y yo creo que todos están un poco en esa tesitura, tanto a nivel local como a nivel autonómico, de lo que te pasa. Ya habéis puesto el símil futbolístico al que siempre es fácil recurrir, recurriré yo también. Lo que te pasa cuando se acerca el último minuto, que no sabes si atacar o defender tu portería para llegar a los penaltis. Ahí hacen falta buenos entrenadores. Si jugar al conservador y tratar de no meter la pata. Ahí hacen falta buenos entrenadores. En la campaña, ¿no? Que yo creo que también depende mucho del carácter del candidato. Hay candidatos que van a jugar seguro a conservador, a que no se mueva nada, y algunos que probablemente saben que necesitan hacer más para ser más conocidos y para rascar unos votos, serán más agresivos. Y es muy importante, es verdad, y sobre todo en las municipales, los candidatos, la figura del candidato. Enrique, estás entrevistando a los candidatos en estas semanas previas a las elecciones municipales, ya te has entrevistado con algunos y has publicado. A mí me ha sorprendido la entrevista de Manolo Copé, le he conocido un poco más, es verdad que yo ya le conocía también a Manolo, pero hay muchas personas que no sabían esas cosas de Manolo Copé, que fue cura 2 años. Sí, hombre, los candidatos, y Manolo Copé es una persona bastante conocida en Alicante, pero en una ciudad de 330.000, 40.000, son 350.000 ya censados en Alicante, por mucha gente que te conozca, la mayoría no te conoce. Eso es así, y eso le pasa hasta al alcalde, ¿no? Que en realidad son ciudades en las que la gente tampoco vive volcada en lo local. Entonces a mí me parece, y no olvidemos que en este caso el único candidato que repite es Luis Barcala. Los demás, incluso los que ya estaban en el ayuntamiento, como es el caso de Rafa Mas, son candidatos... Eran segundos, ahora primero, son candidatos Mario Ortola era primero o segundo. Entonces, bueno, tienes la tentación de hacer una entrevista exclusivamente centrada en el programa, pero yo creo que también es interesante conocer a la persona, ¿no? Y Manolo Copé además es un hombre muy polifacético. Manolo, además, en las distancias cortas gana. Claro. Porque es verdad que es buena persona. Es buena persona, es un hombre que llega fácil y un hombre que es cantautor, que ha sido cooperante en Perú, que ha sido sacerdote, que además ha sido sacerdote pero sigue en movimientos cristianos. Muy vinculado, sí. Muy bien, que es un poco algo que en la transición estábamos muy acostumbrados a esos movimientos socialistas e incluso de partidos comunistas cercanos a los movimientos cristianos, obreristas y tal, pero ahora quizá a los jóvenes les parezca algo más raro. Pues mira, vamos a empezar con Manolo Copé y con la posibilidad de que pudiera reeditarse el tripartito en Alicante. Nos dijo algo así, valorando, ya sabéis que Rafa Mas puso encima de la mesa Compromís 23 medidas para que las estudiasen Partido Socialista y Esquerra Unida Podem, que es esa coalición que lidera Manolo Copé. Nos dijo esto, Manolo. Sí, Compromís nos ha hecho llegar esas 23 propuestas.
Ellos plantean un acuerdo postelectoral y entonces, en principio, lo que entendemos es que después de elecciones nos sentaremos a hablar en función también de lo que la ciudadanía decida en esas elecciones. O sea que esa propuesta sí que se nos ha hecho llegar, pero entendemos ya lógicamente que si es un acuerdo preelectoral no hemos podido ir en confluencia, lógicamente, entonces ahora mismo entendemos que si es un acuerdo postelectoral, que después de elecciones será el momento más adecuado o más conveniente para juntarnos a hacer esa propuesta, como digo, y concretarla y cristalizarla. En la entrevista te dice Enrique que estaría encantado de ser vicealcalde de Ana Barceló. Sí, es una respuesta muy realista, que naturalmente luego él lo comentó en Twitter y dijo, hombre, también sería alcalde. Estaría muy contento de ser alcalde, pero bueno, aquí hay que ser realista, ¿no? Y hay que saber que las posibilidades de que se reedite un tripartito pues pasan seguramente porque el Partido Socialista obtenga los suficientes concejales y Ana Barceló sea alcaldesa, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que las relaciones personales son muy importantes en estos casos, y lo vimos en el anterior tripartito, que la personalidad del alcalde, del vicealcalde y tal, y luego estará la posición que tenga cada uno después, cuántos concejales tenga cada uno y cuánto pueda poner sobre la mesa. ¿Hay una posibilidad de eso, de que se reedite, Jorge, David, el tripartito? Yo creo que la clave no es el voto que saque el Partido Socialista, es que el desplome de la candidatura precisamente de Podemos, ¿no? Y también un poco esa tendencia a la baja que parece que marcan Compromís. ¿Pero el desplome de Podemos en beneficio del Partido Socialista y de esta coalición? No, porque el desplome de Podemos generalmente, bueno, en este caso es que depende de los candidatos. Hay que recordar que el candidato Copel no ha sido elegido democráticamente por las bases, sino que ha sido una llamada telefónica y una imposición de Valencia, cosa que yo me imagino que a Xavi no le ha hecho, ni a Xavi López no le ha hecho ninguna gracia. Pero normalmente el voto que deja de votar a la izquierda Podemos no ejerce, no va a cambia. Compromís. Por ejemplo, no, se queda en casa. Es votante que al final se suele quedar en casa. Yo en la última tertulia que estuvimos aquí, nuestro venerado o respetado Blas de Peñas, ya no recuerdo si a micrófono cerrado o de récord, o creo que lo dijo a micrófono abierto y a micrófono cerrado, porque se calentó, ¿te acuerdas? Sí. Blas tiene muchos ases en la manga. Sí, bueno, y mucha experiencia. Bueno, pues dijo, 13 PP, 4 Vox, eso suman 17 y es no le daba la mayoría absoluta al PP, pero sí le daba la victoria junto con los 4 de Vox, que a mí me parecían mucho, no lo sé. Bueno, yo lo que sí que quiero decir es que yo hasta hace 15 o 20 días yo creo que Barcala, como dije, lo tenía muy claro, pero es que le están, a ver cómo lo digo, le han metido petardos debajo de la cama y ahora cerca de las hogueras, y Manolo Jiménez, la carrera profesional, usted prometió, las obras que no sé qué, no sé, era como un sosiego, como un valle, muy valle, hacia la victoria sin mayor problema, sin hacer ruido, como dejándose llevar, deslizarse por la alfombra roja volviendo al símil del fútbol, ¿no? Sí. Yo salgo, la voy tocando, tiki, tiki, taca, taca, no tengo por qué. Y no sé, se ha complicado el partido, ¿no? Y ahora no lo tengo tan claro. Le han metido un gol, queda mucho partido por delante, pero ahora tiene que remontar el 0-1 y no sé. Jorge, ¿y tú cómo analizas esto? ¿Puede haber tripartito? Es verdad que decíamos antes que la personalidad de los candidatos es muy importante. En esa entrevista que Enrique le ha hecho en La Vanguardia a Manolo Copé, digamos que se conoce bien al personaje. Hay muchas personas que conocemos. Yo conocía ya a Manolo Copé. Y vemos que es un perfil muy abierto, no es un perfil comunista de izquierdas cerradas, sino que él es cristiano, está muy metido en las organizaciones sociales, por tanto eso podría sumar. No sé si esto es un valor añadido para cambiar esa tendencia en la balanza. Es transversal, yo creo que el cambio de candidato de Xavi por Manolo creo que es positivo, es decir, creo que es mejor candidato Manolo Copé, es decir, Xavi, pues sí, evidentemente tenía buena oratoria, tal, pero al final yo creo que no terminaba de llegar. Manolo creo que en el talante y en todo, creo que sí que llega. Y sobre el posible gobierno de izquierdas, a mí hay una cosa que me chirría especialmente, y la verdad que no sé exactamente por qué lo han hecho, se lo he dicho a ellos personalmente, que es el pacto con Esquerra Republicana. Es decir, y yo a Manolo le pregunté, oye, pero ¿por qué pactáis con Esquerra Republicana? Me dice, no, pero es que es del País Valenciano. Digo, vale, muy bien.
y ayer estaban con Rufián haciéndose Rufián, fotos. que vino, sí. Claro, es decir, eso al votante alicantino, ¿cómo le va a sentar? ¿No? Es decir, Alicante no es una ciudad valenciano parlante, y mucho menos independentista. Entonces no hay que olvidar que Rufián sí es de izquierdas, pero es independentista. Y eso la gente yo creo que lo va a tener en cuenta a la hora de votar. El verbo es chirría. Bueno, Sí, sí. veremos. Entramos en materia. Ya sabéis todos que Alicante está patas arriba con las obras. Es decir, es verdad que cuando termina un mandato suele pasar, porque las obras llevan un proceso desde que se licitan hasta que se hacen y tal. Y es verdad que la ciudad de Alicante, con la peatonalización, está un poco patas arriba. Ya va cerrándose algunos flecos, pero todavía quedan algunos. Las obras del Frente Litoral se van a desarrollar durante los meses de verano, en plena campaña de verano, así lo dijo Manuel Villar. En cuanto al Mártir de la Libertad, lo que sí la obra sí que la empresa y los técnicos nos han dicho que hay que cortarla en su totalidad, sí o sí, porque cuando más rápido se podrá hacer, cuando menos tiempo durará la molestia. Y en principio será en verano porque sí somos una ciudad turística, pero a los alicantinos es posiblemente cuando menos nos afecta. El problema ya cuando llega el invierno y los colegios y demás, se ha valorado que posiblemente son las peores épocas, por eso se hace en verano. Somos turísticos, pero también tenemos que mirar por los alicantinos. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, yo analizando el lenguaje corporal del Edil Villar, yo creo que ni él mismo se creía lo que estaba diciendo, porque le temblaba, yo no sé los pies porque no se ven, pero le temblaba todo. Me parece un error. Primero, una decisión de tal envergadura hay que consultarla lo primero, y más cuando tienes las urnas el día 28. Ahí a la vuelta de la esquina. Y luego yo creo que esto será la antesala de una nueva rectificación, porque no tiene sentido que se cierre eso durante los 2 meses de verano, que yo recuerdo la que se forma ahí, de atasco, y además es que es una vía que no tiene alternativas, porque tienes la calle San Fernando, no se puede, o reorganizas todas, cortas para que salga de salida, es que no tiene vías alternativas. Sí, sobre todo, yo siempre cuando se plantean estas cosas, que siempre se dice, lo ha dicho Manuel Villar, la empresa, los técnicos, a mí no me miréis, pero claro, yo siempre digo, pues esto que cuesta un dineral, tenía una planificación. Se habló de 3 fases, la primera fase ya se hizo. Yo creo que al ver las colas que se montaban en la primera fase, aquí alguien ha pensado, paramos en Semana Santa, se paró. Ahora hay que hacer una segunda fase después de Semana Santa, en plena campaña electoral. Vamos a tener a la gente atascada en el puerto 5 días antes de la elección. Alguien ha dicho, no quiero saber nada de obras ahí. Entonces dice, bueno, hay que hacerlas después, en septiembre con los colegios. Entonces, alguien ha tomado una decisión, como ha dicho David, que es muy probable que se rectifique. Sí, porque ya han salido varios colectivos diciendo que, claro, además esto de somos una ciudad turística, pero. ¿Cómo pero? ¿O somos o no somos? Entonces, somos una ciudad turística que está llena de... Oiga, en Benidorm hay una ordenanza específica que dice que prohíbe que se hagan obras en meses de... julio y agosto, en esa zona, que es la zona más turística de la ciudad, no hay un solo turista que en julio y agosto no vaya a la explanada, no pretenda tomarse algo en una terraza. Además, se está acondicionando el puerto para que sea un lugar de paseo y de turismo, y ahora lo cortas. O sea, sí, bueno, esa es otra, la descoordinación entre lo que hace el puerto y lo que la descoordinación proverbial de administraciones en Alicante es habitual. Yo hablaba con alguien del puerto, claro, él se quejaba de la cero colaboración, no colaboración ya, la cero relación entre la ciudad y el puerto. Cero. ¿Y eso pasará factura? ¿Puede pasar factura? Estas decisiones así de última hora, antes... es verdad que siempre se dice en la recta final mejor no moverse mucho, por si acaso la foto sale movida, llevar cuidado con lo que se dice en los tweets que se ponen las... Claro, ahora ¿Y esta decisión puede pasar factura? A mí me ha gustado una frase que ha dicho, que es con la que ha terminado: Alicante es una ciudad turística, pero también hay que pensar en los alicantinos. Eso es una cosa que llevo yo defendiendo desde el principio. Es decir, sí, vivimos del turismo, pero también tenemos derecho los alicantinos pues de disfrutar de nuestra ciudad, ¿no? Y si trasladas esas obras pues en septiembre,
pues al final los perjudicamos somos nosotros. Y al final turismo tenemos todo el año. Ya, pero Jorge, perjudicados vamos a ser todos. Lo que pasa que en septiembre serán los alicantinos nada más y en julio y agosto alicantinos y turistas, con el posterior perjuicio a que a lo mejor no se vuelva, porque los expertos en turismo dicen no solo es que vengan, sino que hay que fidelizar el turismo que quieran volver. Y luego en esa zona, no solo es la zona de las Planadas, es la zona de influencia de donde están, por ejemplo, los mejores restaurantes o los más renombrados de Alicante, y es que no hay alternativa de paso ninguna. Es que no sé cómo, desviando por la zona de prolongación de Alfonso el Sabio, reestructurando de nuevo el tráfico de la Rambla, es que no sé cómo, no hay alternativa ninguna. Y digo en la primera parte, en la segunda parte, ¿cómo se va? Hombre, podría haber, además de lo de la calle San Fernando, que es el muelle de carga y descarga de los restaurantes de la Esplanada, no lo olvidemos, hay una alternativa que podría ser aprovechar más algo muy bueno, que es la prolongación de Alfonso el Sabio, que no siempre va masificada y es una posibilidad de llegar. Bueno, lo que quería decir, que a grandes males, grandes remedios. Yo una de las tonterías más grandes que creo haber oído en la vida es cuando escuché a Carmen Calvo decir el dinero público no es de nadie. Bueno, pues me estoy convenciendo de que igual hasta tenía razón. No, porque es que, viendo lo de las obras que decíais antes, ¿tú te imaginas una obra en tu casa que cuando te la entregan no sé qué, pero tú te falta el 30% por pagar y le dices, oiga, no sé qué, pero es que es verdad, han pasado cosas que son inverosímiles. Eso en una obra privada, en una obra de una empresa, de un dinero que fuera de un particular, yo creo que sería impensable. No, ahora pues vamos pues lo hemos inaugurado, pero ahora volvemos, lo de la calle Bailén. Lo de la calle Constitución, de Avenida Constitución, volvemos a meter no sé cuánto, pues al final va a ser verdad que el dinero público no es de nadie. Y bueno, pues a todo esto, ya saben que toda la zona centro entra dentro del plan de zona de bajas emisiones, que es una directiva de la Unión Europea que hay que aplicar en ciudades de más de 50.000 habitantes. Comerciantes, hoteleros, hosteleros y locales de ocio de la ciudad de Alicante, de distintos barrios, han creado una plataforma para reclamar al ayuntamiento más información sobre este asunto, porque temen que pueda perjudicar en sus negocios, que pueda multar a sus clientes e impedir que puedan entrar con los coches. Nos lo contaba Javier Galdeano. Lo significativo es que hayamos coincidido sectores como comercio, como alojamiento y como restauración y ocio en, vamos a decir, en trasladar nuestra preocupación. Pensamos que hay una falta de participación, de llamada a participar a estos sectores en la elaboración de la llamada ZBE, bajo la premisa de que es obligatoria, de que nos obliga a Europa. Bien, vamos a partir de esa premisa, pero todo lo que vaya después de estos sectores se ha prescindido total y absolutamente, más que para intentar comunicarnos de alguna manera, esto es lo que hay, que tampoco sabemos si es lo definitivo o no. Llega un momento en el cual esa preocupación se traslada al ámbito económico. Eso es lo que creemos nosotros, que va a ser eso. Se va a ver afectados los intereses económicos de esos sectores, y lo queremos poner de manifiesto en una reunión, digamos, pluridisciplinar, y para trasladar eso a través de vosotros a quien tenga la responsabilidad de asumir ese integrarnos a nosotros en el proceso, si tiene que implantarse, de implantación. Pues una plataforma más. ¿Cómo analizáis este asunto? Fíjate que solo os piden que les informen. Información. O sea, no están levantando la bandera para... No están diciendo que no se aplique. Están diciendo es que no lo sabemos. Y esto nos está pasando en bastantes cuestiones. Nos pasa con la ordenanza de ruido, nos pasa con bastantes iniciativas que hay que llevar a cabo, que tienen que ponerse sobre la mesa, que están en un borrador, ahí en un cajón, que se están hablando entre los técnicos, y que los afectados simplemente no quieren encontrarse con una sorpresa un día aprobada en el Pleno que les perjudique y quieren... Y este tema de la participación es muy importante, y es muy importante en Alicante, porque hemos visto varios conflictos en este mandato y en otros, pero en este mandato, que es el más próximo, hemos visto varios conflictos con vecinos que simplemente desde los colectivos de mayores, de las que no sabían por qué no les abrían o por qué no les dejaban bailar, hasta los colectivos de determinados barrios, hasta los vecinos del Frente Litoral que decían, mira, aquí explíquenos qué se va a hacer aquí. Es una cosa un poco sorprendente, porque
lo menos que espera uno de un ayuntamiento es que, lo decíamos antes respecto a la obra de la Explanada, es que las cosas se hagan con una cierta planificación y que esa planificación tenga en cuenta al final los intereses de los ciudadanos. La participación, ¿no? ¿Creéis que tendrían que haber estado sentados en la mesa de planificación, por lo menos? ¿O haber habido una rueda de opiniones con los hoteleros, los hosteleros, los comerciantes? El mismo, y no lo decía en plan irónico, decía a quien corresponda esto, porque yo creo que ni en el propio ayuntamiento saben quién tiene que coger el toro por los cuernos. Pero ya hay un plan definido. Sí, pero ¿quién define ese plan? Quiero decir que es una norma europea, ¿no? Que tengo obligado cumplimiento. Después a base de ordenanzas municipales, ¿no? Las cuantías, claro. Las cuantías de las multas, las calles, por dónde delimitar. ¿En qué calles? Claro. Sí, pero creo decir que tiene unos parámetros bastante definidos, ¿no? Muy generales en cuanto a las ciudades, a partir de 50.000, pero es que partiendo de la base que no estoy de acuerdo con este tipo de medidas tan modernas de Europa, que se creen que todo es un barrio de Bruselas o de Ámsterdam, y que luego todo el sudeste asiático está contaminando a muerte, y los países de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también, en África no te digo, y por allí, por América. Es que no entiendo, al final es que somos los Paganinis, los todos eso lo vamos a evitar, todo. ¿eh? Todo ese montón de coches. Sí, pero a lo mejor evitamos un montón de negocios, un montón de cierre de locales, es que no sé, dimensión. Fíjate, David, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando se han ensanchado las aceras en algunos sitios, ¿no? Por ejemplo, pues al lado del castillo, ¿no? Como ha pasado. Pues los comerciantes han dicho, esto lo que ha provocado es que la gente paseando se ha dado cuenta de que estábamos. De hecho, ha entrado gente preguntando, oye, ¿sois nuevos? Y decían, no, llevamos aquí 10 años como mínimo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, a lo mejor el hecho de obligar a la gente a caminar, pues lo que puede hacer es que el propio alicantino conozca más comercios, ¿no? Y al final a mí me llama mucho la atención pues esa obsesión de ir con el coche en el centro de Alicante. Al final la distancia en el centro de Alicante es muy pequeña. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Ir de Mercado Central a Luceros en coche. Hombre, hay gente que haga ese trayecto o a la Rambla, por ejemplo. ¿No? O sea, entonces, yo he visto a gente en tram coger el tram en Luceros y bajarse en Mercado. Hombre, si tienes pase. Claro, ¿no? Tienes Pero, que pagar. es decir, Claro. que yo soy partidario de caminar, evidentemente. Se podría plantear excepciones para gente mayor, ¿no? No, pero David da en el clavo en una cosa. A ver, si son políticas europeas y normativas europeas, en cualquier caso, Alicante no es París, Madrid no es Londres, y bueno, y a partir de ahí, pues todas las comparativas que queráis. No se puede hacer una equiparación global. Habrá ciudades de 12 millones de habitantes, ciudades de 6 millones de habitantes, y habrá ciudades tipo Málaga, Alicante, Zaragoza. Bueno, yo creo que hay cierta flexibilidad, de ahí la intervención de los ayuntamientos en... De todas maneras, los veteranos, si no miro a nadie, lo recordaréis, en Alicante hubo bastante oposición, por ejemplo, a la peatonalización de San Francisco, cuando se peatonalizó Castaño, San Francisco, que todo el mundo... Acá en las setas, ¿no? Y claro, entre San Francisco de antes y San Francisco de ahora... Antes era Argelia. No te quiero ni Sí, contar. bueno, decir, había... y un zulo bastante... Sí, pasabas en coche, pero igual andando te daba una cosa menos gracia, te hacía menos gracia, ¿no? Estaba muy descuidada la zona y la peatonalización, acompañada siempre de alguna serie de medidas y tal, porque luego lo que hagas con las calles, comercial y estas cosas. Que haya comercio, que haya... Y efectivamente yo estoy de acuerdo que Alicante, el centro de Alicante, es muy pequeño. Yo creo que estamos equivocando conceptos, porque esta zona de bajas emisiones no habla de peatonalización, habla de restricción del tráfico. Quiere decir Bueno, que pero peatonalizar es una forma de restringir el tráfico. pero estamos hablando de regular las bajas emisiones, no de cambiar la carretera y hacer las aceras. Entonces, es como pasa en alguna zona de Madrid, que además hay un altísimo riesgo porque vas despistado y solo circulan coches eléctricos y como no se oyen te pueden hasta atropellar. Quiero decir que no es lo mismo la peatonalización, con la que estoy de acuerdo, siempre y se consensúe con los comerciantes y los vecinos de allá donde se actúa así,
pero que no es lo mismo las bajas emisiones que peatonalizar, ojo, ¿eh? Pues vamos a hablar de más asuntos, también de esa oficina antiocupación que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, está anunciando en campaña, de vivienda, porque también Compromís ha lanzado en el Senado una propuesta sobre vivienda que afecta también a la provincia de Alicante. Así que no se vayan, solamente decirles que si están pasando calor, lo digo en cada programa, lleven precaución a la hora de salir a la calle con altísimas temperaturas, pero en su casa lo pueden pasar bien si aíslan térmicamente las paredes, los techos con Impimur. Ya saben que es una solución para estar más fresco en casa ahora que hace tanto calor, para ahorrar sobre todo al no tener que poner el aire acondicionado tanto tiempo o ahorrar en la factura hasta un 50%. Si quieren más información ya sabe, impimur.com. No se vayan. ¿Qué tipo de políticas necesitan los jóvenes alicantinos? ¿Responden los programas electorales a las necesidades de nuestros jóvenes? ¿Cultura, deporte, empleo, movilidad, ocio, modelo de ciudad? ¿Qué opinarían los jóvenes de la política municipal si les dejáramos participar? Debate de políticas municipales entre jóvenes que integran las listas electorales de Alicante. Este martes 9 de mayo a las 21:15 horas en 12TV. La televisión de Alicante. Impimur, especialistas en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. La mejor manera de ahorrar para siempre y tener tranquilidad dentro de casa, pase lo que pase fuera. Impimur, empresa líder del sector en los últimos productos tecnológicos de Europa en aislamiento térmico, aislamiento acústico e impermeabilización. Visítanos en impimur.com. Continuamos aquí en Alicante Actualidad. Vamos a hablar de más asuntos. Ya saben que la ocupación, lo venimos diciendo también aquí en esta televisión, en este medio de comunicación desde hace tiempo. Hemos hecho programas especiales sobre la preocupación de la ocupación ilegal en determinados barrios de Alicante, que se ha extendido a muchos, barrios de la periferia, de la zona norte, pero también en la zona de playas y en algunos otros lugares donde ha empezado a preocupar este asunto. El alcalde de Alicante, candidato a la reelección a la alcaldía, Luis Barcala, ha presentado una medida que ya presentó en 2019, que ya fue aprobada en un pleno, pero que se ha comprometido a ponerla en marcha en la próxima legislatura, contra la ocupación ilegal. Dos propuestas muy claras. En primer lugar, el Ayuntamiento de Alicante pondrá en marcha una oficina antiocupas, donde informaremos a particulares y a comunidades sobre los problemas de ocupación que sufran, para orientarles jurídicamente, decirles qué es lo que tienen que hacer, cómo lo pueden hacer y ayudarles para que lo hagan. Y la segunda cuestión es que nuestra policía local tendrá una unidad específica de intervención rápida para que dentro de esas 48 primeras horas en las que puedes evitar la ocupación, colaboren con la Policía Nacional, apoyen, ayuden y asistan para ayudar a desalojar a los ocupas. Es verdad que suena muy a Vox esta propuesta, porque es el grupo municipal que ha estado hablando de este asunto durante esta última legislatura, pero esta medida se viene presentando en muchos ayuntamientos de España a través del Partido Popular. Lo hicieron aquí el otro día. Como estamos pensando, a lo mejor es para seducir un poco a Vox o para quitarle a esos votantes a Vox, le hemos preguntado al portavoz de esta formación política en el ayuntamiento qué le parece esta medida presentada por Barcala. Ya está bien de reírse de los alicantinos, ya está bien de tomarnos el pelo. Lleva 4 años prometiéndolo, lo llevaba en el programa 2019. En 2021 Vox llevó a pleno precisamente el cumplimiento de la propuesta de Luis Barcala del 2019 de hacer un convenio con las administraciones de fincas para asesorar jurídicamente y legalmente a los propietarios víctimas de ocupación ilegal. Y nada, el vacío. Ahora, a 2 semanas de las elecciones, pues lo anuncia, ¿no? A rebufo de la medida de la Junta de Castilla y León, obligada por Vox al PP sobre lucha contra la ocupación ilegal. Ahora a rebufo sale Luis Barcala, a anunciar esto, ¿no? Me parece un insulto a los alicantinos y ya está bien de que se trabaje
3 meses, 4 meses de los últimos 4 años de mandato. Nosotros no hemos cambiado ni un ápice de nuestra propuesta. En 48 horas, sin orden judicial necesaria, los ocupas tienen que estar en la calle puestos por la Policía Nacional. No hay más. La propiedad privada no se negocia, es un derecho fundamental de los españoles, evidentemente también de los alicantinos, y en lugar de tratar estos inventos de una manera pues torticera, ¿no? De una manera electoralista, hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y en 4 años hemos asistido a todas las juntas de distrito, porque todos los barrios tienen problemas de ocupación ilegal, y a pesar de que los vecinos han insistido, de que los grupos políticos, entre ellos Vox, ha insistido, ni una palabra sobre la lucha contra la ocupación ilegal en ninguno de los barrios de Alicante. A ver si no me hago un embrollo, porque son varias cosas. Si quiere crear una oficina en positivo para hacer el bien para cualquier cosa, que cree lo que le dé la gana, como si quiere hacer... Hombre, pero se anuncian estas cosas sí, también, porque ahora estamos ya en sí, digo, como pre-campaña. si quiere hacer pastelitos y repartirlo, una oficina en positivo para lo que sea. A ver, yo que ya tengo muchos años aquí, cuando Ángel Luna intentaba revalidar el mandato y se presentó al Peri por primera vez, una de las proclamas que hizo Luis Díaz Alperi fue: prometo un Alicante más seguro, conmigo Alicante será más seguro. Y salió Luna y dijo: está prometiendo algo que no es una competencia del ayuntamiento, la seguridad estará en manos del gobierno civil o subdelegación del gobierno o de la Policía Nacional. Hortolá también dice algo en el mismo sentido últimamente. Quiero decir, ningún alcalde, ningún ayuntamiento tiene que crear nada de este tipo. Yo me puedo ir a escalar el Himalaya, me puedo ir a operarme de una operación simple durante 5 días, me puedo ir a Segovia de vacaciones, y nadie tiene derecho en un estado de derecho y liberal a ocupar mi vivienda. Pero está pasando, Diego, ¿lo sabes? Sí, pero que quiero decir que no esta responsabilidad no debería recaer en un alcalde ni en un ayuntamiento. Es nuestro gobierno central y nuestros jueces y nuestro Estado de Derecho y nuestra reglamentación quien tienen que solucionar esto. O sea, si encima aún le pides a un ayuntamiento... No, es que no sé en qué España vivimos. ¿Pero esto es porque quiere pescar el PP en el nicho de Vox? ¿O cuál es la estrategia? Con toda seguridad. Que en este momento procesar, quiero decir, a qué viene presentar una iniciativa que tú ya llevabas. En 2019 ya lo dijo. En realidad lo único que haces es recordar que lo dijiste y no lo has puesto en marcha. O sea que tiene su cara B la propuesta, ¿no? Entonces, evidentemente, ellos manejan... Luis Barcala estaría muy incómodo, mucho más incómodo de lo que ha estado en este mandato, teniendo que incorporar a Vox a su gobierno, a su equipo de gobierno, o no, porque lo ha tenido casi incorporado de alguna manera. Sí, pero Vox ya ha advertido que en la próxima legislatura... Sí, me refería a que ha tenido una concejala que antes de pareció que se iba a ir a Vox y después de se ha ido, ¿no? Pero a lo que voy, él lo decía, digo, es que si no es una competencia... las propias palabras del alcalde se dice, es una oficina de información del ciudadano. Claro, ejecutiva. Claro, es una oficina en que el ciudadano va a ir y... Pero una unidad de la policía local que sin competencia. Sin competencia. Claro, una unidad de que va a ir a apoyar a la Policía Nacional. Claro, para desahogar en 48 horas. O sea, crear una unidad específica sin competencia. Porque la policía local, en ese caso, no puede entrar en un domicilio. En todo caso, es la Policía Nacional que sí lo argumenta la ley en las siguientes 48 horas acreditadas. Claro. Acreditadas. Sí, es lo que dice Diego, ¿no? Al final está en riesgo el Estado de Derecho y lo que voy a decir, pues... ya lo dije una vez, no me acuerdo dónde, y no gustó. A mí me hace mucha gracia que los jueces y los fiscales y los letrados de la Administración de Justicia hagan huelga cuando les tocan el dinero, pero tenemos un gobierno que está destrozando el Estado de Derecho y el Código Penal, y ¿qué han hecho? Se han quedado callados. Tendrían que salir a la calle, y no solo ellos, todos los ciudadanos, porque está en juego la seguridad de todo. No, bueno, es que está avalado por el Constitucional. Quiero decir que ahí no se puede hacer nada. Si lo avala el Constitucional, los jueces, por mucho que digan o protesten, o los letrados de la Administración de Justicia... Ya, pero es que ahora mismo el número 1 del Constitucional... Bueno, ya está avalado, quería decir amañado. Conde Pumpido, que es
Y un hombre a las órdenes del y el gobierno. 2 el exministro de Justicia, Sí, sí, sí. la 3 su secretaria personal, o sea, que si es un asalto a la justicia... Podría ser, es verdad, que podría ser una estrategia para pescar esos votos que le podrían faltar para alcanzar los 15 concejales, que aquí estamos diciendo, hacen planes, el Partido Popular, de conseguir 15 concejales, está complicado, atendiendo a las encuestas que manejamos también los medios de comunicación, que estamos viendo como... Habéis dicho, si puedo participar, ¿no? Habéis dicho lo del tema de quién es la bolsa de votos de Vox, ¿no? Que lo que de Tezanos. Sí, David dice que ya hay mucha gente joven que se incorpora al voto nuevo. El CIS, Sí, o lo ha ocultado porque Tezanos lo cocina como quiere. No, pero es verdad que nos podríamos sorprender la de gente que además otros le dicen, ¿tú por qué? O sea, autónomos, comerciantes, gente joven... Vox también ha configurado en Alicante su lista electoral con personas de las hogueras, de la Semana Santa, del comercio, es decir, de ese tejido social que hace falta. Y además, a ver cómo lo digo, parece ser que Vox, a diferencia del principio, ya ha demostrado, si alguno pensaba que eran personas anormales o dragones o con rabos, pues ya ha demostrado que cuando el PP no ha sido de derechas, pues para mí Vox es un partido de derechas. En vivienda, estamos hablando de vivienda y precisamente Compromís ha puesto una propuesta, ha lanzado una propuesta sobre la vivienda. Piden en el Senado que se imite a Canadá en España y que se impida a las personas no nacionalizadas españolas, a los extranjeros, que les impidan durante los 3 próximos años comprar viviendas. El proyecto de ley de vivienda impulsado por el Partido Socialista sigue generando debate entre los ciudadanos. Las enmiendas propuestas por Compromís para acabar con la especulación no han hecho más que seguir avivando esta controversia. El partido valenciano propone seguir el ejemplo de Canadá, donde desde el 1 de enero hasta dentro de 2 años ha prohibido temporalmente la venta de viviendas a personas físicas o jurídicas sin nacionalidad canadiense. Lo que me estás diciendo es que se limite la oportunidad de venta. No estoy a favor de que se limite la oportunidad de venta. Creo en el libre mercado y creo que todo el mundo que quiera comprar algo y esté a la venta podría acceder, debe acceder. Nosotras, por ejemplo, nos queremos independizar ahora mismo. Las casas no las podemos comprar, no hay sueldos para ello y alquileres están carísimos. Entonces, ¿por qué gente que no está viviendo aquí durante todo el año tiene ese derecho a conseguir una vivienda así porque sí, sin utilizarla ni nada? La solución es apoyar el turismo y luego, si ellos quieren comprometerse con que compren pisos, que lo hagan ellos y que se lo faciliten. Claro, y pagarán los impuestos como pagamos todos en España, y lo mismo ahora que sean extranjeros, que no, con tal de que cumplan las normas españolas, ¿por qué no tienen que hacer grande España? Yo creo que eso es fomentar el que España crezca. Si ponemos fronteras, cuando hay que poner fronteras no se ponen, que es con la inmigración. La propuesta es del senador Carles Mulet, de Compromís, impedir que durante los 3 próximos años personas es que Mulet es un auténtico, en mi opinión, majadero. O sea, es un majadero en el Senado, es un majadero en Compromís, es un majadero en su casa. Pero, o sea, comparar España o la Comunidad Valenciana con Canadá es de una insensatez, de una estupidez, de poner límites. Si y él procede de una zona muy turística. Sí, además, cuando no está por ahí de conciertos y eso, procede ahí, sí. Pero el caso es que es una majadería, no tiene explicación ¿Sería ninguna, posible ¿no? ahora en pleno debate de ley de vivienda, donde es verdad, y es yo creo que parte de lo que dice esta chica que ha dicho, andamos buscando piso, tiene razón, hay muchos jóvenes que no encuentran piso y están carísimos. Pero es que eso encarecerá más el mercado, porque tú cuando le pones, cuando atentas contra el libre mercado, al final lo estás topando, o sea, lo estás prohibiendo, lo estás vetando, se limita la oferta. Se limita y entonces voy a subir más los precios para intentar, es que es así, es que no... ¿Sería viable en la provincia de Alicante, Enrique? Bueno, no se va a hacer. No se va a hacer porque quien tiene la oferta, el Chimo Puig salió ayer deprisa y corriendo a decir que no. Compromís busca un poco lo mismo que lo hablábamos en el caso anterior con el anuncio de Luis Barcala. Hay un problema evidente, muy evidente, de acceso a la vivienda en esta pieza que habéis
supuesto vosotros, se ha visto quién contempla la medida como, bueno, no me parece mal, pues una joven... Una chica joven que no tiene acceso a la vivienda, que se quiere independizar con su pareja. Entonces, evidentemente, la cuestión de Canadá es un lugar que tiene muy poco que ver con nosotros y las circunstancias son muy otras y habría que estudiarlas en profundidad para saber exactamente cuáles son las diferencias, pero en una provincia como la de Alicante, implantar esa medida. Además, hemos estado hasta antes de ayer haciendo justo lo contrario, dando las famosas visas a quien invertía y dando la nacionalidad, o el derecho de residencia a alguien que no había pisado nunca España por invertir aquí, ¿no? Porque lo considerábamos un atractivo, una forma de generar riqueza. En plena pandemia, para eso. Y hemos llenado de rusos. Y, claro, y en plena pandemia se creó una especie de pasillo para que pudiesen venir a ver sus casas y todo eso. Claro, entonces yo creo que ni tanto ni tan calvo y que deberíamos además, bueno, tener claro que la Administración tiene muchas cosas que hacer en materia de vivienda, muchas. Somos uno de los países de Europa con menos porcentaje de vivienda pública. Y eso no es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y ahora es evidente, lo vemos en Alicante, que los alquileres han subido mucho porque efectivamente hay una demanda exterior muy grande. Hay una gran demanda y no hay oferta de vivienda. Y es no verdad hay oferta, que entonces... la Generalitat que puso en marcha una consellería de vivienda, pero la realidad es que no ha construido ninguna vivienda y no ha entregado las llaves de ninguna vivienda en estos años. Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Es decir, y precisamente es que es lo que iba a decir yo. Tenemos un problema, que es el tema de la vivienda, y lo que tienen que hacer es dejarse de propuestas peregrinas y de idealistas, y tienen que trabajar por solucionar un problema que se llama el problema de la vivienda. Es decir, estas chicas, ¿no? Bueno, esta chica que ha dicho, pues me quiero independizar, es un problema de muchos jóvenes. Un problema de muchísimos, actualmente. Entonces, tenemos un problema, no podemos negarlo, y lo que se tiene que hacer es solucionarlo y dejarse ya de ganar tiempo. Que no sé, o sea, sentarse de la misma forma que se hizo o se intentó hacer un pacto educativo. Creo que España tiene que hacer pactos no solo educativos, sino también para temas como la vivienda. En el educativo no ha llegado. No ha llegado. No ha llegado, Jorge. Sí, y no llegará nunca. Diego, ¿es una forma de desviar la atención esta también? No lo sé. Yo lo que creo Estamos en pleno debate de la ley de vivienda. Vamos a ver, yo te voy a dar mi opinión. Yo lo que creo es que Compromís, Podemos, la Esquerra, no sé qué, él hablaba, me ha quitado la expresión majadería, es una factoría de parir sandeces, ocurrencias, tonterías, la ley trans, la ley de la vivienda, la ley no sé qué, o sea, a ver qué tonterías siguiente supera la anterior. Esto para mí es un ataque directo al sector inmobiliario, igual que cuando dicen lo de las macrogranjas, o sea, y no en el daño que le pueden hacer a no sé cuántas familias, o no sé cuántas. Esto es un ataque al sector inmobiliario. O sea, ahora, yo que conozco muy bien Calpe, Moraira, donde más del 50% de vecinos censados son extranjeros. Este fenómeno que hay ahora en la Vega Baja, en esos pueblos que viven más... O sea, en Orihuela Costa, por ejemplo, que ya hay muchísimos. Y entonces San Fulgencio. O sea, ahora resulta que eso era negativo, eso estaba mal. Y ahora vamos a quitar... pero si eso no deja de ser riqueza. Y lo de la chica, que la habéis nombrado, yo no le quito que la chica tenga un problema, como lo tiene mi hijo y mi hija. Pero... a la hora de adquirir, pero este cambalache le va a permitir a la chica tener piso con mayor facilidad. Venga, yo creo que lo que está pidiendo Diego es pues que se sienten, que solucionen los problemas, que es para que lo que se les paga, es decir, y a veces parece que no, lo que dicen, ¿no? Parece que se les paga para decir ocurrencias. No, siéntense. Hombre, es muy populista eso, ¿no? Carles Mulet, con ese tono que utiliza también además en el estrado cuando sube, es muy populista aquello de decir, vamos a dejar de prohibir durante 3 años que se vendan. Quieren dar lecciones de vivienda y acaban de aprobar una ley de vivienda que da unas facilidades enormes para, entre comillas, adquisición de vivienda a los ocupas, que les facilita la vida a los ocupas. O sea, que prácticamente para emprender acciones legales ahora un propietario tiene que recibir la autorización del ocupa para que emprenda acciones legales contra él. Estos son los que dan lecciones de vivienda. Mira, yo os voy a decir una cosa, ¿no? Por lo que ha salido de las chicas, ¿no? Y creo que hay una palabra que representa muy bien no solo a los españoles, sino al mundo en general. Mirad cómo está en Francia,
El otro día leía en ABC pues, que el 40% de los británicos ya no creen en sus administraciones y en sus instituciones. Creo que se tienen que poner las pilas y dejar de mirar para otro lado y dejar de enorgullecerse por tener un 4,6 en valoración de líderes. Pónganse a trabajar, a lo mejor si lo hacen, tienen un 7 en lugar de un 4,5. Pero sin duda las medidas contundentes lo que hacen es enfatizar más en esas diferencias. Lo digo porque quiero pasar al siguiente tema. No, si puedo decir algo, no soy muy amigo de los memes ni de los mensajes, pero circula por ahí el otro día desde una radio, esas radios que se dedican a hacer grafietas y tal, pero bueno, le pusieron una trampa a Izquierda Unida, en Madrid, a la sede de Izquierda Unida, o sea, llamó un señor diciendo que era Ocupa, pero que no sé qué, y pidió información y aquella se prestó a no sé cuánto y tal, pero y le ayudaba a cerrarse a la ocupación. Pero cuando le puso no sé qué obstáculo le dijo, oye, ¿tú no me podrías llevar a tu casa y tal? Dice, no, dice, es que como somos compañeros y tal, y dice, oye, mira, te voy a pedir que no llames más y además mi vivienda es mía y yo me la compré cuando... O sea, que está muy bien lo de ocupar, pero mi casa no, ¿eh? Ya. Yo decía lo de la fricción entre los políticos y es verdad que a veces ese tipo de comportamientos de la defensa de determinadas posturas lo que hace es enfatizar todavía más a los tuyos, ¿no? Hacer que todavía pues estén más... más en la línea. Lo digo esto por esa lucha, esa contienda que ha habido entre la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana a costa del Fondo de Cooperación. Hasta el último momento, en el último pleno de la Diputación de Alicante, se ha aprobado llevar a los juzgados la medida del Fondo de Cooperación de la Generalitat Valenciana. La Diputación de Alicante interpondrá un recurso contencioso administrativo contra el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat para el ejercicio de 2024, una medida que ha salido adelante gracias a los votos a favor del PP Julia Parra y Javier Gutiérrez, pertenecientes al grupo de los no adscritos. El fons de cooperació era absolutament compatible amb el fons de la Diputació d'Alacant, en el sentit de fer el que fa la Diputació de València. I, en definitiva, el que veiem és que este acord, esta impugnació, és un colofón a una legislatura marcada pels problemes de gestió. Mientras tanto, los populares aseguran que esta medida se rige únicamente por los intereses económicos de la provincia. Porque al final es que parece que olvidamos que representamos a los intereses de la provincia, representamos a defender esta institución, esta casa, la Diputación de Alicante, y hay que hacerlo en función de este informe. Eterna pugna entre la Diputación y la Generalitat Valenciana con este asunto. ¿Qué os parece? Sería bueno que no se resolviera donde se tiene que resolver, que es en los tribunales, y cuanto antes, en un plazo razonable de tiempo, porque mientras todo esto sucede hay unos fondos que no llegan donde deberían llegar. Y eso es el problema, ¿no? Eso es lo que hablábamos antes de la descoordinación entre administraciones. En el fondo lo que hay es una concepción distinta de cuál es el papel de las diputaciones. Hay una base política aquí, ¿no? de cuál es la concepción de la comunidad o del país valenciano, según a quien preguntes, ¿no? La comarcalización, las provincias, etcétera, etcétera. Es curioso, por ejemplo, que esto salga adelante con el apoyo de los no adscritos, que fueron en tiempos diputados de Ciudadanos, que era un partido que quería cerrar las diputaciones, si no recuerdo mal, directamente, ¿no? O sea, aquí hemos asistido a algunos cambios de orientación. Lo que pasa es que un poco el Fondo de Cooperación es un poco aquello del yo invito y tú pagas, ¿no? Efectivamente. Pero la Valenciana dice vamos a mandar lluvia de millones, oye, ve mandándolos tú, ¿no? Bueno, pasa un poco con los pisos que anunció el presidente, ¿no? Que los de la Sareb. Sí, también. Vamos a poner pisos de la Sareb, pero a ver quién los paga, ¿no? A ver quién los paga la comunidad. A ver, que de hecho la Comunidad Valenciana ya estaba comprando pisos a la Sareb. Y eso de hecho, habrá que desalojarlos primero. Y eso, pues digamos, de alguna manera quita competencias a la propia Diputación, que es lo que tiene, porque defienden en la Diputación el equipo de gobierno que con el plan más cerca ya están haciendo más, ya están invirtiendo más en los pueblos. Pero fíjate que comenzaron el mandato con una cierta sintonía
En el tema de las competencias impropias de la Diputación, el tema Carlos de Mazón con Mónica Oltra, la gestión del no órgano recuerdo. provincial, que efectivamente ahí la Diputación está haciendo algo que correspondería a la Generalitat Valenciana en temas de asistencia social y en algunos temas. Y con Mónica Oltra hubo una reunión, aquello parecía que iba a salir adelante, que bueno, a veremos cuando se concreta. Parecía que existía una sintonía mayor, ¿no? Pero en este asunto yo creo que efectivamente hay un problema de fondo de gestión política. La toma de control. ¿Quién gestiona esto? ¿Quién maneja este dinero? Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver que tanto el presidente de la Generalitat como el presidente de la Diputación sabe que es su forma directa de hacerse oposición, es decir, de la confrontación política para que vea el ciudadano quién es más válido, quién no. Realmente la oposición a Ximo Puig y al Botani no se ha hecho en las Cortes, se ha hecho desde la Diputación de Alicante, pero en todo han llevado la iniciativa hasta en el decreto del Valenciano y demás. Ha sido la Diputación quien además ha llevado a los tribunales, creo, y ha ganado, al presidente. Eso tiene que ver, pero es lo que tú dices, o sea, la Generalitat invita a la fiesta, pero la paga usted, y además se consume aquí lo que yo digo y donde yo digo. Y lo que ha dicho Enrique es verdad, siempre había un consenso, además, con cierta maldad. No sé si te acuerdas hace años cuando, porque en la Diputación, en el fondo, si se gestiona bien, es como el Papá Noel que va regalando a los pueblos. Entonces siempre en el plan de reparto de obras, siempre tú veías a los pueblos y salían favorecidos pues el que era el pueblo del portavoz de la oposición, el que era el pueblo del candidato. No quiero decir que haya corrupción, pero siempre se tenía... Entonces por eso siempre había acuerdo con el plan de... se llamaba plan de obra. El papel de la Diputación de Alicante sobre todo es mantenerse el ayuntamiento de los ayuntamientos más pequeños, ¿no? Y este es uno de los factores que está reclamando, que en fin, no entendemos tampoco cómo no llegan a ese acuerdo, porque dos de los factores más incisivos que presenta la Diputación para poder acceder a este fondo de cooperación es, por un lado, que se priorice a los municipios más pequeños y, por otro lado, que sea optativo, que no sea obligatorio, ¿no? Esos son los dos puntos donde se ha encallado la negociación. Lo que he dicho antes, falta de consenso, falta de ponerse a trabajar, y lo que ha dicho David, ¿no? Es decir, tienen que hacer campaña, tienen que hacerse oposición mutuamente, ¿no? Aunque uno esté en el gobierno. La campaña tiene una cosa curiosa, que a veces, el otro día leía una crónica, ¿no?, que lo decía, pues que incluso Pedro Sánchez parece que está haciendo oposición a Feijóo también, ¿no? Es decir, y Ximo Puig hace oposición a Carlos Mazón, ¿no? Es decir, que... Y viceversa. Y viceversa, ¿no? Las dos sí, cosas. sí, sí. Y para terminar el programa quería comentar un asunto, no es de plena actualidad, pero es verdad que es de una actualidad permanente, porque ya veremos qué es lo que pasa con el caso Sala. El otro día me decía Diego, oye, sí que tengo información sobre esto, me gustaría dar ahí alguna opinión. ¿Qué os parece la suspensión? Fijaros que en qué estado de estrés continuo tiene que estar viviendo... Vicente Sala, hijo. No, Vicente Sala bueno, Miguel López, quiero decir. Bueno, el que fue absuelto y ahora le querían otra vez. La suspensión era de cajón. De hecho, a mí lo que me ha sorprendido es la rapidez. Pero claro, podía haber daño irreparable. Claro, doble sentencia, ¿no? Nos decía un abogado, aquí lo que se podría dar es que hubiese una duplicidad de sentencias. Y uno le absuelve y otro le acusa. Es que hay un conflicto constitucional clarísimo, ¿no? Entonces, de hecho, que se haya reunido con urgencia y este aplazamiento sine die... Debería estar celebrándose ahora. Claro, este aplazamiento sine die, imagínate informativamente hablando... dado la gravedad del asunto y las familias, pero imagínate que se junta el juicio de Sala con las elecciones, con la campaña. Esto hubiese sido loco. Bueno, se habría juntado porque era del 3 al 25. Claro, pues eso digo. Sí, dice, lo firma Conde Pumpido y está la famosa magistrada segoviana, dice, para evitar un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad al recurso de amparo. Bueno, pero ¿cómo se la coge la justicia? Con papel de fumar, si me permitís la expresión. Qué cosa más delicada, y sin embargo, en el juicio, la jueza pierde el acta o la deja, provoca al jurado diciendo que ha habido falta de motivación, los 6 contra 3 luego terminan en 7 contra 4. O sea, qué finos somos cuando queremos, y cuando no queremos, no lo sé. Y estaba a 3 días de celebrarse el juicio.
Sí, ha sorprendido eso, la rapidez. Por ejemplo, ese mismo Constitucional, que no con los mismos constituyentes, o sea, no con el mismo equipo, pues dijo que el estado de alarma era ilegal como 2 años después, ¿no? Y finalmente, bueno, porque ¿tú recordáis aquellas palabras? Pero no es una suspensión definitiva, ¿no? No. Pero el sine die te da una pista, porque yo he hablado con fuentes... Pero juicio tendrá que volver a haber, algún juicio... ¿O no? Cuando ya hay cuando hay un stop del Constitucional sine die, se tiene que volver a reunir para determinar si habilita la justicia a pues, que... Entonces cierro yo con 2 cosas. Bueno, cierro yo, No, digo yo 2 cosas. Una, ¿os acordáis de aquel pobre fiscal diciendo, oigan, ¿no habrá bajado un extraterrestre y habrá sido... Eso lo dijo, ¿no? El fiscal. Y otra cosa, Vicente Sala, hijo, no se puede entender el asesinato de mi madre sin la participación de algún modo de mi cuñado Miguel. Eso es una opinión de parte. Sí, pero bueno, no vamos a juzgarlo. Está aquí, claro que nosotros no estamos implicados. Si le preguntásemos a Miguel López, seguramente diría yo. De hecho, voy a decir una cosa que no se había contado y que yo creo que es vox populi. La acusación, o sea, la investigación que hace la policía, que algunas partes dicen que es exquisita, pero dentro de la misma policía había digamos que dos corrientes. Lo que pasa que al final el comisario entonces impuso esa línea, ¿no? La de Miguel López. Pero es que había una cada vez más insistente corriente que decía que había sido un profesional, que había cogido el mismo día un tren para Santander o para Madrid. Sí. Pues tiene un candidato en Chile. En Chile, dice. Villa del Mar. Sí. Informativamente, desde luego, es un asunto. En cualquier caso, un crimen sin resolver es la cosa más literaria que hay, pero es una desgracia para la familia. Literaria y cinematográfica, porque luego lo es para la familia, pero es verdad que en beneficio de la presunción de inocencia también hay que estar atentos a que no se despegue ninguna costura y las del sistema consecuencias judicial económicas que se derivan de la solución en primer término del acusado y la no celebración del juicio, porque entonces tiene derecho a la herencia. Que no hubiese tenido si está condenado. Yo dije que no se puede beneficiar de los actos cinematográfico, ¿no? Sí, lo veremos. O incluso en películas, series. Lo veremos en una serie de 3 media. Esto es próximamente. Una serie tiene todos los ingredientes para una serie alicantina. Ahora que estamos también aquí resucitando el mundo del cine otra vez, o por lo menos pensando. Pero hay que no caigamos en connotaciones humorísticas. Hay un asesinato. Por eso digo que es un drama. Es un drama, absolutamente. Y el otro día la teoría esa de que fue un sicario, leía pues una crónica, ¿no?, sobre el caso. Los forenses la descartan porque dicen que los tiros no son profesionales. Ya, pero a lo mejor por eso. A lo mejor es un sicario no profesional. Demasiado profesional. No lo sé. Claro, es verdad que es un asunto muy delicado, no tenemos que frivolizar, pero es cierto que es un asunto que ha dado muchas líneas escritas en los medios de comunicación, muchos momentos dedicados, hemos estado en las televisiones, las radios, los periódicos, pendientes de aquel juicio que se celebró y con todo lo posterior que ha venido y con estas expectativas que había de celebración de juicio que finalmente se ha suspendido sine die, como decía David, pendientes de que se tome una decisión final. Muchas gracias por venir, Jorge Brugos. Gracias. Gracias, Enrique Bolán, muchas gracias. Gracias, Andrés, por invitarme. Gracias, David Lozano. Muchas gracias, Diego Ferrandiz. A ustedes también. Muchas gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa aquí en Alicante Actualidad.